En esta mañana quiero compartir un mensaje que se titula Evidencias de la Biblia. Cuando alguien te para en la calle y te pregunta, ¿por qué dicen ustedes los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tienes tú las municiones y los argumentos para rebatirlo? Si te para un mormón y te dice, pues que somos dioses, ¿puedes tú mostrarle algún versículo en la Biblia demostrando la divinidad de Cristo y de que no somos dioses? Y es importantísimo que todos los cristianos, en el mundo que nos encontramos, del ateísmo, del escepticismo y del agnosticismo, materialismo, humanismo, evolucionismo y todos los ismos e ideologías que hay, que entendamos claramente qué es la Biblia. Miren ustedes, si yo pongo la Biblia del lado derecho y pongo a la izquierda las doctrinas y convenios y la perla de gran precio del libro de los mormones, el Ramayana o los Vedas de la India, el Menji Chu Tsiu Da Huese de Confucio, el Tripitaka y el Lotus de Buda, el Corán del Islam y la Biblia del lado derecho, ninguno, escuchen esto, ninguno de los libros que se consideran sagrados tiene las evidencias científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, físicas, históricas, literarias, poéticas, psicológicas, sociológicas que tiene la Biblia. La Biblia es un libro indiscutiblemente singular y no existe en los billones de volúmenes de literatura en el mundo entero algún libro que se le pueda comparar. Actualmente tengo ya 35 años, no de edad, ¿verdad? Ni de convertido, de predicar y dar este mensaje a las naciones del mundo. En estos 35 años, Dios es testigo de que he retado a científicos, ateos, agnósticos, escépticos, físicos, matemáticos, ingenieros, políticos, presidentes, gobernantes, con esta pregunta: ¿alguno de ustedes me puede presentar un libro mejor que la Biblia? En estos 35 años que tengo en el radio, en la televisión, no he encontrado, ni creo que nadie se atreva a decirme, este libro es mejor que la Biblia, porque si lo hiciera, demostraría la ignorancia que tiene de las Sagradas Escrituras, las cuales trato de demostrar en esta mañana. Si nosotros ponemos realmente del lado derecho a Jesucristo y ponemos aquí junto a Mahatma Gandhi, a Confucio, a Buda, al Ramayana, al Maharaji Chachi Kukulachi y a todos los filósofos orientales que se dicen dioses, no hay ningún líder religioso en toda la historia del ser humano que se compare con Jesucristo. Jesucristo volvió locos a los psiquiatras en la cruz. Acabo de ver un reportaje de la Asociación de Psiquiatría de un país sudamericano donde me invitaron, acabo de regresar de Guayaquil, donde fue un grupo de psicólogos los que me invitaron a darles conferencias a psiquiatras y a psicólogos acerca de las evidencias que quiero compartir. Y me decían muchos psiquiatras, las condiciones emocionales y sentimentales y las reacciones de Cristo en la cruz no eran de un ser humano, eran de un Dios. Ningún ser humano bajo esa presión, bajo esas circunstancias y bajo el medio ambiente donde él creció y se desarrolló, podía haber respondido como respondió desde esa cruz. Las palabras que expresó en la cruz y la forma como él vivió. Nadie en la historia pudo tampoco decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Cuando yo leí Juan 14:6, porque mi hermano Alejandro fue el que me guió a mí a Cristo con unos misioneros y gracias a él yo soy cristiano, cuando me enseñaron 14:6 de Juan, yo llegué a una conclusión. Ni Buda, ni el Che Guevara, ni Marx, ni Friedrich Nietzsche, ni Jean-Paul Sartre,
ni los grandes hombres de Dios que se consideran los iluminados, nunca leí la historia de todos ellos, ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, todo pudo haber quedado con esas palabras y cualquiera podría decir: bueno, yo también puedo decir de repente que soy Dios. Fue lo que dijo el Dalai Lama en 1992 al Papa Juan Pablo II. Y cuando vi en el periódico que el Dalai Lama le dijo al Papa que él era Dios, le mandé un correo a la embajada de China preguntándole: ¿nos puede usted anunciar cuándo se va a morir y resucitar? Porque si usted dice que es Dios, usted tiene el control de la vida. Y Jesucristo dijo: es necesario que el hombre, el Hijo del Hombre, sea muerto, perseguido y vituperado, y a los 3 días se levante de los muertos. Cuando tomó la última cena, Cristo sabía que era la última cena, que no volvería al otro día volver a comer con sus discípulos. Y así fue como Él les dijo: este pan y esta copa que vamos a beber, no la van a comer ustedes ni a beber hasta que estemos todos juntos en el reino de Dios. Él estaba perfectamente consciente a qué había venido y exactamente el día, la hora, los minutos y los segundos en que le quitarían la vida y la ofrecería para pagar por nuestros pecados. Veamos en primer lugar la evidencia de la singularidad de la Biblia. Apunten ahí, número 1, la singularidad. La Biblia fue el primer libro en haber sido escrito en la imprenta de Gutenberg, 1455. El primer libro que se haya impreso en una imprenta fue la Biblia y se llamó la Vulgata Latina, que fue traducida posteriormente por un monje llamado Jerónimo. La Biblia es el libro más vendido, más publicado, más traducido a más idiomas, a más de 4,850 idiomas y dialectos que ningún otro libro jamás en la historia. En 1986 se había traducido la Biblia a 6,700 lenguajes por los traductores Wycliffe. Y actualmente, si tú buscas, por ejemplo, como me dijo una vez un ateo, Homero escribió la Ilíada y la Odisea, y le dije: cítame los libros de los griegos, la época de oro de los griegos, dime cuándo se escribió el Corán, el Islam, las traducciones de los sumerios, dime lo que tú quieras. De la Biblia hay 13,000 copias manuscritas del Nuevo Testamento, 8,000 de la Vulgata Latina y 1,400 en el original griego y hebreo. Simplemente en 1948, para que vean cómo la gente habla sin hablar, en 1948 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, donde vivía un grupo que se llamó los esenios. Muy bien, en estos rollos que se encuentran en el museo, mi esposo y yo los vimos en Jerusalén. Cuando vayan a Jerusalén, en el museo se encuentran y están extendidos exactamente como fueron escritos por los profetas hebreos, y es exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios que nosotros tenemos. Así que cualquier duda que exista de que la Biblia fue adulterada, que fue aumentada, etcétera, etcétera, ahí se encuentran los documentos originales. Ahora bien, en el último siglo, la Biblia ha comenzado a traducirse, que la Biblia del joven, la Biblia de la esposa, la Biblia de los jóvenes, etcétera, etcétera, y todas las traducciones modernas están de alguna u otra manera alteradas por la Sociedad Bíblica Internacional. ¿Por qué? Porque entonces dijeron ellos: no podemos vender la Reina Valera de 1960 ni la King James, que son las mejores traducciones de los textus receptus, o sea, de los textos recibidos originales. No podemos, dijeron ellos, y tenemos que seguir con el negocio y tenemos que seguir imprimiendo Biblias de color de rosa, moradas, verdes, amarillas, para seguir vendiendo por intereses económicos, desgraciadamente. Entonces, una de las peores versiones que hay se llama la Nueva Versión Internacional,
que sustrajeron 26 versículos del Nuevo Testamento. Yo no se lo recomiendo a nadie. Entonces, esto nos muestra claramente, ¿verdad?, el ataque que la Biblia tiene. Por ejemplo, después de su muerte, un hombre que se llamó François Voltaire, en 1778, un ateo agnóstico que persiguió a la Biblia y a los cristianos en Francia, dijo lo siguiente antes de morir: la Biblia jamás podrá, después de mi muerte, pasar a la historia y nadie la volverá a publicar. Cuando se murió, la casa de Voltaire se convirtió en la imprenta más grande de Biblia de Europa. Coincidencias del destino. Veamos a continuación su unidad. La Biblia es un compendio de 66 libros. Vean esto, son 66 libros que hacen un solo compendio. Estos 66 libros fueron escritos en 1500 años. En 1500 años. El último libro que se escribió en el siglo I después de Cristo fue el libro del Apocalipsis. Estos 66 libros fueron escritos por más de 40 hombres diferentes. Unos fueron reyes, otros campesinos, pescadores, poetas, granjeros, médicos como Lucas, oficiales del gobierno y ministros de Hacienda como Isaías, etcétera, etcétera. Sin embargo, la grandeza y la peculiaridad y la consistencia que mantienen estos 66 libros es de carácter sobrenatural. Déjenme explicarles. Hace algún tiempo vino a la casa de ustedes un vendedor de enciclopedias. Y pásele, le dije, porque me encanta mucho, siempre me ha gustado mucho la lectura, a ver qué me puede usted ofrecer. Y pues ahí sacó su laptop y ya me mostró las nuevas versiones del Tesoro de la Juventud, Enciclopedia Británica, bla, 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 bla. Y yo le pregunté a este vendedor: ¿cuántos años tienes vendiendo libros? Y me contestó: 30 años. Dije: hijo, toda tu vida la has dedicado a vender libros. Y realmente trae una enciclopedia en su laptop de todos los volúmenes casi más leídos y de más cultura en el mundo. Y le hice una pregunta: entre estos 30 años que tú tienes vendiendo libros, ¿tendrás por ahí de casualidad 3 libros que se hayan escrito en años diferentes por 3 autores diferentes y que coincidan en su pensamiento? Se metió a su laptop, comenzó a bajar ahí y me dijo después de 20 minutos: señor Alducin, no encuentro tal cosa en la historia de la literatura. Entonces me fui a mi oficina, saqué de mi escritorio la Biblia y le dije: aquí no son 3 libros, son 66 libros escritos por más de 1500 años, por más de 40 hombres, y los 66 libros mantienen del Génesis al Apocalipsis la misma línea, la vida del Hijo de Dios. Desde Génesis 1, escuchen esto, hasta el Apocalipsis, la línea que une a todos los 66 libros es la persona de Jesucristo. Les doy un ejemplo, un botoncito de muestra. Génesis 1:1 dice así: Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz, en el hebreo, que significa: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Muy bien. Génesis 1:1 tiene 7 letras en el original hebreo. Tiene 7 palabras en el original hebreo. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Muy bien. De estas 7 que tiene, el de en medio de Génesis 1 es el símbolo del menorá, que es el candelero que aparece en Apocalipsis. Y si tú te metes en una computadora, como lo hicieron en 1990-95, judíos expertos matemáticos en computación descubrieron que cada 7 letras en el original hebreo aparece el nombre Yeshua, que es Jesús. Y estamos hablando de algo que se escribió hace 4500 años. Por más que hubieran tenido computadoras y hubieran sido genios de la literatura, nadie podía haber acomodado tal fraseología
en la Biblia la palabra de Dios. Ahora veamos a continuación algunas evidencias científicas, señores científicos que nos visitan y los que nos escuchan a través ahorita por el internet y las redes sociales. En el Génesis capítulo 1, entendemos nosotros que la Biblia es el único libro que nos ofrece cómo fue hecho el universo. Los científicos, óiganlo muy bien si hay estudiantes de universidad aquí o profesionistas, nunca la ciencia jamás podrá darnos la explicación de lo que sucedió en el origen del universo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Nadie nos podrá explicar de dónde venimos. Y como la ciencia no puede retroceder a millones o miles de años en el pasado, los científicos también especulan, también teorizan, también tienen hipótesis, también son filósofos. Por eso se llama la teoría de la evolución. Y pues cuando tú hablas con un ateo o vas a la universidad y no han leído la Biblia tus maestros, ¿qué les queda para poder explicar de dónde venimos? Y te dicen que tu abuelita fue chita. Que somos el proceso de una selección natural, que los dinosaurios se convierten en conejos, los conejos en changos, los changos en dinosaurios, los leones en pumas, los pumas en perros, los perros en gallinas. Y esto, escuchen esto ni científica ni biológicamente es posible. La biología y las leyes de la física demuestran que es imposible la evolución. ¿Pero por qué? La siguen enseñando en las escuelas a nuestros hijos porque no tienen otra opción. Y si la tuvieran, tendría que ser la Biblia y tendrían que convertirse a Jesucristo. Y su soberbia intelectual no les permite aceptar las evidencias, aunque ellos ni siquiera se han preocupado en buscarlas delante de Dios. La Biblia dice que el primer día Dios hizo la luz, el segundo día el firmamento, el tercer día la tierra y el mar, el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, el quinto día los peces y las aves, y en último lugar, la obra de arte de Dios fuimos nosotros. Porque ni los perros, ni los cocodrilos, ni los changos, ni los conejos, ni las jirafas fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. En esto precisamente radica la dignidad del ser humano, que no somos animales, que hay un propósito, que sabemos de dónde venimos, que tiene un propósito en nuestra vida y sabemos a dónde dirigirnos, y que después de la muerte seguiremos existiendo por toda la eternidad. Ahora, muchas personas me han preguntado, ¿cómo es posible que el primer día Dios haya hecho la luz cuando hasta el cuarto día apareció el sol, la luna y las estrellas? No. La Biblia se contradice y es imposible que esto haya sido Yahvé. La Biblia no es la palabra de Dios. Espérame tantito. ¿Tú sabes qué es la luz? La luz es un fluido de electrones o un tipo de electromagnetismo. Y la luz hasta el siglo XXI no se ha podido definir claramente con el aspecto científico. Entonces, ¿qué quería decir Dios? Y Dios dijo que sea la luz y fue la luz. La luz es el espectro electromagnético que rodea la Tierra y que hace posible la comunicación entre los seres humanos y los animales. Si nos vamos en un cohete y nos salimos de la Tierra a la Luna, nos tenemos que llevar escafandras, porque allá arriba le puedo decir, ¿verdad? Pancho, ¿me oyes? ¿Por qué? Porque la luz no se transmite en sonidos fuera de la estratosfera. Entonces necesitamos aparatos especiales saliendo de la atmósfera terrestre para poder comunicarnos. ¿Por qué? Porque fuera de la atmósfera no existe el espectro electromagnético. Ahorita se puede grabar mi voz,
puedes escuchar música en el radio, se puede transmitir ahorita en CNN o en Fox News lo que está pasando en el Medio Oriente por la televisión, y ahí viene corriendo la imagen desde el Medio Oriente lo que está pasando a mi televisión en cuestión de segundos, gracias al espectro electromagnético. Y la Biblia tenía razón. Ahora, muy bien, ¿por qué respiramos? Para que respiremos tiene que haber una fotosíntesis de las plantas. Y las plantas, para que existan, necesitan tener el agua. El orden en que Dios pone la creación del universo es exactamente el orden que la ciencia comprueba que era necesario para que la vida apareciera. ¿Quién le reveló a Moisés hace 4500 años el orden en que el universo fue hecho por Dios? Veamos en segundo lugar las pruebas de la genética, que son las que más me gustan, porque siempre estoy fascinado con la genética. Es impresionante lo que encontramos en lo que vamos a ver a continuación. Escuchen esto, hasta 1860, apúntalo, hasta 1860 un hombre llamado Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Era un monje que comenzó a hacer experimentos con chícharos y comenzó a mezclarlos y vio que un chícharo verde transmitía características verdes al otro chícharo y que ese chícharo le transmitía también exactamente el tamaño de ese chícharo anterior y otras evidencias más. Entonces dijo, algo se transmite de una manzana, una semilla de manzana, tiene cosas que cuando se siembran produce manzanas. La semilla de la uva produce uvas, la de la papaya produce papayas. Él descubrió que algo dentro de las semillas propagaba la consistencia, el tamaño, el color y hasta las vitaminas de la información que tenían las semillas. Pero él no tenía microscopio todavía. Y hasta 1954, el doctor James Watson gana el premio Nobel cuando descubre el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Y este hombre gana el premio Nobel y descubre que en las billones de células que el cuerpo humano contiene, estamos compuestos de billones de células, en cada una de las células contenemos un software. Para hablarles en idioma del siglo XXI, cibernético. Cada célula de nuestro cuerpo contiene información genética codificada. Cuando hay información inteligente, la materia no la puede producir. La materia no puede producir el pensamiento, ni la materia puede producir la conciencia. Por eso es una de mis armas favoritas a los ateos, que son mi plato favorito. Y siempre les digo a los ateos, bueno, ustedes, a ver, explíquenme el universo, ¿no? Una explosión, el Big Bang. ¿Así? ¿Y quién produjo la explosión? ¿Qué se encontraba antes de la explosión? Para que haya una explosión tiene que haber una causa, porque toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Ok, vamos a seguir esa línea de pensamiento que los ateos dicen. De una explosión surgió la materia. Ok. ¿Y la materia produce el pensamiento? ¿La materia produce la conciencia? ¿Es la materia inteligente? Entonces, ¿de dónde vino la conciencia que los seres humanos tenemos, que no tienen los animales, a la que llegaron los griegos? Aristóteles, Sócrates, Demóstenes eran más inteligentes que los ateos del siglo XX, porque los griegos del siglo de 150 antes de Cristo, escuchen lo que dijeron: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa tiene que estar fuera de mí. Yo no sé cómo se llama la fuerza, el poder, un dios o muchos dioses, pero fuera de nosotros no tenemos la causa de nuestra existencia. Forzosamente tiene que haber un Dios. Es increíble que la filosofía del siglo XX no haya superado la filosofía del siglo de oro de los griegos.
los griegos, siguiendo una línea de lógica elemental, concluyeron que tiene que haber un Dios. Tiene que haber un principio y tiene que haber un final, por la misma lógica del razonamiento que Dios nos ha dado. Ahora bien, cuando nosotros vemos en Génesis 1, versículo 11 y 12, las leyes de la genética, que antes de 1860, estamos hablando casi 5,000 años antes de que se descubrieran las leyes de la herencia y casi 6,000 años antes que se descubrieran las leyes del código genético hereditario o el ADN en 1954 por el doctor Watson y el doctor Crick, que fue una pareja de científicos. Dice así la Biblia: después dijo Dios, Génesis 1, versículo 11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y Dios que era bueno. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros leemos esto en el siglo XXI, otra vez, y la Biblia se adelantó al periódico y a los descubrimientos científicos de mañana en la mañana. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia ya establecía las leyes de la genética, que una semilla de uva tiene un código genético que determina que cuando se siembre crezca no como plátano, ni como naranja, ni como papaya, sino que crezca con las características de la información que ahí le pusieron el que creó esa semilla. Y además esa semilla trae características antioxidantes para que los seres humanos cuando coman uvas sepan que están tomando antioxidantes. A las semillas de las naranjas tiene un código informativo, un software que Dios les puso para que cuando se siembre den exactamente según la naranja, las características de la naranja, las vitaminas de la naranja, el color y el tamaño de la naranja, y no plátanos ni papayas. Y cuando Dios hizo al ser humano con espermas del género masculino y a la mujer con cromosomas del género femenino. Y encontramos algo maravilloso, que Dios, les he preguntado esto a mucha gente, ¿quién piensan ustedes que fue primero, el hombre o la mujer? Y todos contestan y voltean a ver a su mamá. Todos aquí, no hay nadie que no haya tenido mamá. No, entonces me contestan, es lógico que Dios haya hecho primero a la mujer. Sin embargo, la Biblia no nos lo explica de esta manera. Y cuando se descubren las leyes de la genética, nos sorprendemos las evidencias científicas, no teorías, con que está avalada y respaldada el registro de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Eva? ¿De dónde la sacó? Muy bien. Primero Dios hace al hombre. Agarra el polvo de la tierra, así de lodo nos hizo a nosotros, varones. Así de lodo a los hombres, ¿verdad? Así toscos, bruscos. Y ya después de que hace a Adán como una estatua, Dios hace esto. Y Adán recibe algo que no recibió Chita, ni los gorilas, ni los rinocerontes, ni los pájaros, ni los perros, ni los gatos. El hombre recibe el aliento directo, infundido de Dios, porque dice Eclesiastés 3:11 que Dios pone desde ese momento la eternidad en el corazón humano. Dios sopla dentro de él algo que era de él, de Dios. Y por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Y después de que Dios crea a Adán, pues lo lleva al huerto
y lo pone a labrar el huerto y a poder sembrar en el huerto, trae a todos los animales para que les ponga nombre, y ya que Adán vio que Chita no podía ser su novia, ni la jirafa, ¿verdad? Ni ninguna leona, ni ninguna tigresa por ahí. Entonces Dios pone a dormir en capítulo 2 del Génesis Adán, y escuchen lo que pasa. Esto es impresionante. Adán duerme y Dios dice en la Biblia que saca una de sus costillas, porque la palabra en el hebreo es Selah, que significa costilla. Y de esa costilla, de ese material genético, saca al hombre. Muy bien. El hombre, para que entendamos esto, tiene dos cromosomas, X y Y. Los que son médicos aquí nos lo pueden confirmar. El hombre tiene XY, la mujer tiene dos cromosomas sexuales XX. La mujer no tiene el cromosoma que determina el género masculino. Cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el esperma que ovuló o fertilizó el huevo de mi mamá fue un Y y yo nací varón. Porque si hubiera sido el X, hubiera nacido mujer. Entonces, el cromosoma Y determina el género de los hombres. Y los hombres poseen ese cromosoma que las mujeres no tienen. Las mujeres tienen XX. Muy bien. Si Dios hubiera sacado a la raza humana del material genético de la mujer, la raza humana no se hubiera podido reproducir. Porque precisamente es en los huesos, en la médula de los huesos, donde se produce la sangre. Y es precisamente en la sangre donde viene la diferencia entre los cromosomas del hombre y la mujer. Si vas a un consultorio médico, a los laboratorios del Chopo, por ejemplo, y te hacen un examen de sangre, te dicen si eres hombre o mujer. En la pura sangre nada más. Ahora, pasaron miles de años y se le aparece el ángel a María. Y le dice a María, vas a ser mamá. Y María se espanta. ¿Cómo que si ni a Cancún nos hemos ido? ¿Verdad? ¿Cómo que voy a ser mamá? Espérame tantito, no te me adelantes, y estamos comprometidos, no nos hemos casado. Y además la ley judía dice que si yo me embarazo antes de casarme, hasta pedradas me pueden matar. Y el ángel Gabriel, en Lucas 1 y en el Evangelio de Mateo, le dice a María, María, no te preocupes, Dios va a engendrar en tu vientre a un hombre llamado, y le vas a poner por nombre Jesús. Ni José ni tú le van a poner el nombre. Y sabes una cosa, María, que ese ser que van a nacer no va a ser engendrado por José. José no se va a meter contigo. Muy bien, hace 2000 años que fue escrito esto en el Nuevo Testamento, nadie entendía por qué Cristo tenía que nacer virginalmente. ¿Por qué José no podía tener relaciones con la Virgen María? Simplemente porque el cromosoma Y de José venía infectado desde Adán. Porque por un hombre entró el pecado y el pecado se transmitió a través de toda la raza humana hasta nosotros. Todos los seres humanos, todos sin excepción, desde Adán, hemos nacido infectados por el pecado. Carlos Marx le decía la lucha de clases. Sigmund Freud, el problema del Medio Oriente y la sexualidad infantil. William Shakespeare, el defecto trágico. Y muchos hombres han tratado de por qué el hombre es contradictorio en su comportamiento. ¿Por qué esa conducta autodestructiva con la cual nacemos? ¿Por qué a los niños no les enseñas a portarse mal? Desde que están chiquitos, un niño al año y medio es el más grande dictador de su casa. Un niño al año y medio, a los 2 años, ¿verdad? A los 3 años, no quiero mi juguete, quiero el de Pepito. No se hace eso, niño, no me berrinchito. Y vemos que hay algo dentro del ser humano que va en contra de toda autoridad, de todo lo que se les dice. Y se les enseña a portarse bien, porque el mal nacimos con él. El mal, como la Biblia lo explica claramente, de nosotros viene por herencia desde Adán hasta nuestros días. Entonces, vemos que las evidencias genéticas
físicas de la creación de la Biblia son maravillosas y que podemos nosotros a través de esto darle una respuesta al ser humano para que el ser humano pueda entender por qué la Biblia es el libro de los libros. Hace 2300 años, antes de que Galileo Galilei, tu padrino, descubriera que la tierra era redonda, apúntalo. En el libro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 22. 2300 años antes que Galileo, la Biblia ya decía que la tierra era redonda. Hay una ley en la física, todos ustedes que son de carácter universitario de la preparatoria, que se llama la ley de la entropía. Y todos ustedes, si ya pasaron la secundaria a la preparatoria o están en la universidad, forzosamente tienen que conocer que hay una ley que rige a todas las demás leyes, que se llama la ley de la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué establecen estas leyes físicas? Precisamente que todos los procesos físicos, todos los sistemas ordenados, tienen con el tiempo a desordenarse. Nunca del desorden surge el orden. Esto es antifísica, sino que del orden surge el desorden. La evolución enseña que de lo menos vamos a más. Y la Biblia enseña que fuimos coronados como la creación máxima de Dios y estamos como los cangrejos en lugar de evolucionar. Claro que hemos evolucionado tecnológicamente y científicamente como criaturas físicas y como criaturas intelectuales, pero como seres humanos hemos hecho el ridículo porque estamos en el siglo XXI y ahorita en noviembre del año 2015 el mundo está a punto de entrar a una tercera guerra mundial. ¿Dónde está el razonamiento? ¿Por qué no hemos podido vivir en paz? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿De qué nos sirvió llegar a la luna? Y los experimentos y los descubrimientos, todo eso ha ensoberbecido al ser humano. Simplemente profesando ser sabios, se hacen necios. Porque habiendo conocido a Dios, no le quieren glorificar como a Dios, ni le quieren dar gracias. El ser humano está envanecido en sus razonamientos. Su corazón ha entenebrecido y nos hemos creído dioses. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra. Por eso Estados Unidos legalizó el aborto en 1973. En junio de este año legalizaron los matrimonios gays, que es el síntoma más grande de descomposición de la familia en el mundo entero y de una nación. Porque la nación la forman las familias y las familias forman las naciones. Si la familia se desintegra, la nación no tiene ningún futuro. Y este es el punto al que hemos llegado porque no hemos querido aceptar a Dios. Antes de que las leyes de la entropía y de la termodinámica se descubrieran en el libro de Hebreos, capítulo 1, la Biblia escribió hace 2000 años la primera y la segunda ley de la termodinámica. Señores astrónomos, astrofísicos y físicos matemáticos que nos están escuchando en este momento. Y eso no te lo enseñan en tu universidad ni en tu escuela. Les da vergüenza reconocer que hay libros que superan los libros de física del siglo XXI del ser humano. Dice Hebreos 1, versículo del 10 en adelante. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Exactamente lo que estas leyes establecen, que todo se descompone, todo se oxida, todo se termina, todo se arruina, todos tenemos que meterle mantenimiento a un edificio, mantenimiento a mi coche, mantenimiento a mi persona. Estamos nosotros muriendo celularmente cada segundo. Todo el universo que está a nuestro alrededor está en proceso de descomposición. El Sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, tal como la Biblia lo anunció hace 2000 años.
los cielos se envejecerán, todo se echará a perder, pero tú, Señor, eres el mismo a través de la historia. Y en último lugar, aunque tengo aquí más de 50 evidencias bíblicas, estas las compartí en Colombia, quiero mostrarles a ustedes las leyes médicas, también evidencias médicas, si hay médicos acá. Todos ustedes conocen la Enciclopedia Británica, muy bien. La Enciclopedia Británica, no la Biblia, la Enciclopedia Británica documenta que en 1845 había un hombre médico llamado Ignacio Semmelweis. Y este médico estaba aterrorizado porque de cada 100 mujeres que parían, se morían 70, 80 mujeres. Dijo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Somos médicos y nosotros tenemos que en lugar de que se nos mueran, salvarles la vida. Entonces este médico comenzó a leer el libro de Levítico, donde Dios le dio a su pueblo Israel las leyes de la sanidad, las leyes médicas, las leyes de la higiene que deberíamos de tener antes de que se descubriera la proliferación bacteriológica y microbiológica que existe en el aire. Por ejemplo, si tú ves a un perro que se hace chis en la calle o que se hace excremento en la calle, ese excremento tiene millones de bacterias que comienzan a subir en el aire y no las vemos. Y tú pasas y haces y respiras y ahí te estás metiendo, ¿verdad? Cantidad de bacterias a tu organismo, cantidad de microbios en tu organismo. Y por eso en Levítico, escuchen, Dios, antes de que se descubrieran la proliferación bacteriológica en el medio ambiente, Dios le dijo a Moisés, dile a tu pueblo que cuando hagan excremento lo entierren con un palo debajo de la tierra. Y Moisés dijo, pues ¿quién es? El Señor me dijo que le hiciéramos no y que lo tapáramos. ¿Y por qué? Pues quién sabe. Fueron miles de años los que pasaron hasta que se descubrieron la proliferación de bacterias. Bueno, este doctor que se encuentra registrado en la Enciclopedia Británica leyó Levítico 15, versículo 13. Y ahí descubrió este doctor el secreto de por qué las mujeres se estaban muriendo cuando los médicos las estaban atendiendo en los partos. Y dice así, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días después de la purificación y lavará sus vestidos. Escuchen esto. Y lavará su cuerpo en aguas corrientes, no en aguas estancadas, sino que les dijo Moisés, cuando se laven las manos para limpiarse de cualquier impureza, de semen, de flujo, de lo que sea, lávense las manos, pero tengan cuidado de nunca lavárselas en charcos, ni las pongan en cubetas y se laven ahí. Tiene que ser agua corriente. Y entonces el doctor Semmelweis, registrado en la Enciclopedia Británica, les recomendó a los doctores que se lavaran las manos antes de atender a las mujeres que iban a parir. Y el índice de mortalidad se redujo el 80%. Estaban ellos con sus manos de los tacos del pastor después, se metían a tratar de sacar a los bebés, infectaban a las mujeres y las mujeres se morían por infecciones de la cantidad y millones de bacterias y microbios que tienen las manos. La Biblia tenía razón y ya nos daba, antes de que se descubrieran las leyes de higiene, para que nosotros entendiéramos que ahorita que tú te vas y vas a comprar un taco, asegúrate de lavarte las manos. A sus hijos no los dejen sentarse a la mesa sin lavarse las manos y se van a ahorrar muchísimo dinero en gastroenterólogos y en problemas de cólicos y de retortijones y que, hermano, sácame este espíritu de retortijón que tengo aquí, etcétera, etcétera, y no te voy a sacar nada. Lo que pasa es que no has entendido que Dios ya nos hace responsable. Él nos dice nuestra responsabilidad. No se va a bajar el ángel Gabriel a lavarnos las manos. Esto forma parte de nuestro ritual diario. Me levanto, me lavo las manos.
antes de comer me lavo las manos, voy a cocinar, me lavo las manos. Nunca le compren tacos ni tortas a ninguna persona que ustedes vean que reciben el dinero y que les hacen la comida. Nunca lo hagan. Yo me acuerdo de los famosos esquites que estaban tan ricos ahí en el DF, cuando vivíamos en el DF. Llegaba con la hermana, ¿verdad? Y agarraba el esquite, y agarraba el queso y le hacía así al esquite, y con todo, y le cobraba y nos los daba para comer. Y nosotros ahí como si nada, ¿no? Qué cochinada, ¿verdad? Imagínense nada más agarrando todos los billetes y con eso manejando la comida. Entonces, todas estas cosas podíamos nosotros evitarnos cuando la Biblia nos da una evidencia de su inspiración sobrenatural. Y para terminar, ¿sabían ustedes que hasta 1970-80 se descubrieron las leyes del famoso colesterol? ¿Qué es el colesterol? El colesterol, nuestras venas son como tubos. Entonces, el corazón hace eso. Cada vez que hace el corazón, está bombeando sangre. La sangre corre por todas las arterias y todas las venas que llegan hasta la punta de mis pies y recorren hasta la punta de mi cerebro. Entonces, estas mangueras tienen que estar limpias. La sangre tiene que estar limpias. Pero cuando yo como carnitas, qué ricas, ¿verdad? Tacos al pastor, qué ricos. Camarones, qué ricos. Langosta, mucho más. Es la que más colesterol tiene. Y los alimentos que que degustamos y que creemos, ¿verdad?, que son buenísimos. Bueno, por ejemplo, un muchacho de 20, 25 años se puede comer 3 tacos al pastor a la semana y su condición física la va a resistir. Pero si pasamos de los 40 o llegamos al 5.º piso ya pasamos del 5.º piso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuidar nuestra dieta. Y lo más importante, el colesterol. Muy bien, si yo no cuido el colesterol y como mucha grasa animal o mucha carne, por ejemplo, o muchos camarones o muchas cosas que Dios prohíbe en Levítico capítulo 11, mis venas, la tubería, se comienzan a bloquear. Entonces se aprietan las venas y el corazón hace, comienza a bombear con más esfuerzo el corazón porque el colesterol está bloqueándome las venas y por eso sobrevienen los ataques cardíacos. De repente tienes 40, 45, 50 años y ¿qué me pasa? Al hospital y vas para el suelo y te hacen un examen de sangre, estás con el colesterol de más de 200 puntos, los triglicéridos más de 300 y la glucosa más de 100 puntos, que son los límites que debemos de tener. ¿Por qué? Porque estamos violando las leyes de la higiene que Dios estableció en su palabra. Todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Según la edad que tengamos, tenemos que tener más cuidado. La Biblia nos recomienda beber por lo menos 2 litros de agua diarios. No de Jamaica, no de horchata, no de durazno, agua. ¿Sabes qué es agua? Agua. Sin nada. Ahora, claro que puedes echarte tu horchata, lo que tú quieras, ¿no? Pero mínimo 2 litros de agua, agua natural, porque somos más del 80% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, más el cerebro. Y el alimento privilegiado para el cerebro y para tener alerta el cerebro es el plátano. Un plátano diario te da el potasio y las características que necesitan tus neuronas del cerebro para que pienses bien y no sigas pensando en el Calimán ni en ricas y famosas. Santos de Dios, tenemos el libro, la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos. Qué privilegiados somos nosotros los cristianos, de tener un mapa, un GPS, una brújula que me diga cómo tratar a mi esposa, qué es el matrimonio, cómo debe ser mi noviazgo, cómo debo manejar mis negocios, cómo debo de manejarme la sociedad, cómo debo de pensar, a dónde me dirijo, cómo sacar de mi vida el estrés, la ansiedad fuera de mi vida. No. Confío en Dios, Él es mi Salvador, mi roca, mi castillo. Oh Dios, en ti confiaré. Fuera estrés de mi vida. Ahora sí he descubierto que el estrés es la enfermedad que produce el 60% de las dolencias físicas y mentales del ser humano. El estrés.
la clínica Rochester en Mayo, la clínica Mayo en Rochester y el hospital Hopkins en Estados Unidos coordinaron y coincidieron por primera vez el año pasado que el estrés es la enfermedad más grave del ser humano del siglo XXI. España es el país que más pastillas tranquilizantes consume. Es el país donde hay más abortos y donde hay más divorcios en todo el mundo, en España. Y en México no nos quedamos ya para atrás. Cantidad de ustedes están recurriendo a Valium, a Prozac, a tranquilizantes nerviosos para poder funcionar químicamente. Y te estás drogando sin que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque no crees que Dios dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Hace 2000 años el Hijo de Dios nos trae la medicina antes de que la enfermedad surgiera, el estrés. ¿Qué es el problema de la gente estresada? Que no tiene paz. Y si tú no tienes paz, no puedes pensar. Si no tienes paz, no puedes orar. Si no tienes paz, no puedes venir a la Biblia. Porque como Pepito en Comal llegas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te dice, aplácate, sereno moreno primero. Tranquilino pino cocolino. Ya que te calmes, ya que te tranquilices, dice el Espíritu Santo, me podré comunicar a tu espíritu. Pero en el estado en que tú te encuentras, no vas a discernir la voluntad de Dios para tu vida. Por nada estén afanosos, sean conocidas sus problemas con toda oración y súplica en el Espíritu. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Shalom, que tengan paz. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has dejado una palabra que nos puede sostener en un mundo convulsionado por la inestabilidad, en un mundo donde hay demasiada confusión religiosa, política, económica, un mundo que no te conoce, donde nos has llamado a formar parte de tu cuerpo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu reino admirable. Gracias, Jesús, por haber abierto tus brazos en la cruz, y desde esa cruz, con tu cabeza coronada de espinas, los clavos en tus manos y los clavos en tus pies, y abandonado, traicionado y perseguido por todo el gobierno romano y por los que se decían tus amigos, de tu boca salieron las palabras más excelsas y más sublimes que un hombre pueda pronunciar en medio del dolor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Gracias, Jesús, porque ahora, con conciencia de lo que estamos haciendo, has entrado a nuestra vida a fortalecerla y animarnos a seguir peleando en medio de tanta oposición de un mundo condenado por el pecado, la buena batalla de la fe. Te pedimos, Señor Jesús, por el gobierno de México. Te pedimos por el presidente Peña Nieto y su familia, por todos los que forman el gabinete presidencial, por el gobernador de este estado, de todos los estados de la República. Señor, trae la paz a México. Necesitamos vivir en paz. Trae la paz a las familias, trae la paz a las iglesias, y esa paz en nosotros, que la podemos proyectar y reflejar para que Jesús pueda vivir verdaderamente a través de siervos que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos, en quien oramos.
esperanza. Les esperamos. Serie Conociendo el fin de los tiempos. Esta es la quinta o la sexta conferencia ya, para que traten ustedes de conseguir las anteriores. Es una serie donde estamos ubicándonos bíblicamente, escatológicamente, y ojalá que todos tengan ahorita su Biblia en sus piernas, así abierta, con una revista, con un cuaderno, con una pluma, un lápiz, porque vienes a la iglesia a aprender. Y es horrible llegar a la iglesia y estar esperando que te pongan ahí un versículo, está muy bien, pero estos estudios necesitan, ¿verdad?, que tú estés en contacto con la palabra de Dios. Dichosos y felices todos ustedes que en esta mañana trajeron sus Biblias. Muy bien, en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15, y el capítulo 6, versículo 1 y 2, encontramos dos días proféticos para que puedan ustedes más o menos entrar en razón respecto a la forma como estamos desarrollando esta serie. Les recuerdo que en la Biblia existe la semana de 7 días. Nadie puede explicar quién impuso la semana de 7 días en el mundo. Nadie, más que la Biblia. ¿Por qué son 6 días y el séptimo descansar? 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1. Desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la salud, Dios en su misericordia sabe que el cuerpo humano necesita descansar. Y cuando un ser humano no descansa el séptimo día, después de 6 días de trabajar, y si tú trabajas el domingo, bueno, el lunes es tu día de descanso, ya no hay ningún Shabbat obligatorio. Esto es importante recordarlo. Ya no tiene que ser el sábado. El cristianismo tiene el día primero de la semana, que es el domingo, porque Pentecostés vino en domingo, Cristo resucitó en domingo. Los apóstoles comenzaron a juntarse ya no el sábado, sino el domingo. Recogían las ofrendas el domingo, etcétera, etcétera. Y muchos trabajan el domingo, entonces el día de descanso es el lunes. La cuestión es que trabaja 6 días y trata el séptimo día de no hacer nada. ¿Saben qué es nada? Exactamente, nada. O sea, increíble que hay muchas personas que creen que, por ejemplo, en tiempo de vacaciones, que son 4 o 5 días que tomamos, o 6 días, 2 o 3 veces al año, se llevan al laptop y ahí están con los periódicos y ahí están. En lugar de que el descanso es el descanso, las neuronas del cerebro necesitan descansar. Y cuando tú le pones demasiada presión a estar piense y piense y piense y piense, y el día de semana no dejas de trabajar, o estás que el trabajo y por allá, y dices, no voy a preocuparme ya de nada, mañana Dios ya proveerá, ya mañana será otro día, a lo mejor ni amanezco mañana, hoy voy a disfrutar a mis nietos, a mis hijos, vamos a ir al boliche, o una buena película, o a caminar por Chapultepec, o no sé lo que quieras hacer, pero no hagas nada para darle a tus neuronas el tiempo de la recuperación que necesitan para que no acabes en un psiquiátrico. Entonces, esto es desde el punto de vista de la salud y nutricional. En el aspecto teológico, estos 7 días de la semana, Israel tenía también días de años. En otras palabras, los 7 días se convertían en 7,000 años. Porque dice el Salmo 90 y 1 de Pedro capítulo 3, que para Dios un día es como 1000 años.
Entonces, si Dios estableció 7 días para que pudiéramos regir nuestra vida normal y trabajar 6 días y descansar el séptimo, de la misma manera, en el plan profético de Dios, la historia de la humanidad va a durar 6,000 años. Y ahorita, desde que Adán y Eva pisaron este mundo hasta Abraham, hubo 2,000 años, si lo quieres ir apuntando. De Adán a Abraham hubo aproximadamente 2,000 años. De Abraham a Cristo hubo 2,000 años. Y de Cristo a nuestros días, la iglesia lleva aproximadamente 2,000 años. Muy bien. Si estamos cerca del año 6,000, ¿por qué no sabemos si son exactos? Porque a principios de la historia de la edad de Cristo a nuestros días, se cambió el calendario. El Papa Gregorio cambió el calendario lunar de los judíos de 360 días al calendario solar de 365 minutos y segundos. Entonces, en este cambio entre los 60 y los 65, se perdieron años bisiestos, etcétera, etcétera, pero de alguna manera nos encontramos al filo de que se cumplan los 6,000 años. Y estos 6,000 años, que son de Cristo a nuestros días, aparecen en la Biblia. Síganme con muchísimo cuidado, porque esto es lo maravilloso de esta serie profética, que nos va a ayudar a saber si realmente nos encontramos en los últimos tiempos. Estos 2,000 años que aparecen en el final tiempo profético de Dios, aparecen en el Nuevo Testamento como 2 días. Y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando vemos 2 días, se refiere a 2,000 años. Vamos a comenzar a comprobarlo en el libro de Oseas, capítulo 5, donde aquí tenemos escondido una revelación maravillosa profética de Dios. Está hablando Dios acerca de Israel. Oseas 5, versículo 15, y dice así: andaré y volveré a mi lugar. Es Dios el que está diciendo que va a andar durante un tiempo y después va a volver ¿a dónde? A mi lugar, o sea, el cielo. Ahorita lo vamos a comprobar que eso es lo que está hablando Dios. Les dije, síganlo con cuidado y saquen su lupa. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Dice Dios, voy a andar entre ustedes y me voy a ir. Y voy a regresar cuando Israel reconozca su pecado y busquen mi rostro. ¿Se acuerdan a Cristo cuando entró en su burrito a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, como la gallina quise buscar a los pollitos y meterte bajo mis alas, pero no me volverán a ver hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me buscarán hasta que me reconozcan que yo soy el Mesías. ¿Y cuándo va Dios a reconocer, cuándo Israel va a reconocer a Jesús? Después de los 2,000 años. Cuando termine la época de la iglesia, viene la tribulación y en estos 7 años Israel se convertirá a Jesucristo. Y lo dice el versículo 15, en su angustia me buscarán, que serán los 7 años de la tribulación. El tiempo de angustia, Jeremías 37 de Jacob, que en el Nuevo Testamento se llama la tribulación. Continuemos en el capítulo 6. Vengan, y aquí ya hay muchísimo más profundidad, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Escuchen, nos dará vida después de 2 días.
que no pueden ser de 24 horas. Lo vamos a comprobar. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En 3 versículos se describe todo el panorama de Dios para Israel. Ahora, veamos esto con mucha más claridad. Noten ustedes en el versículo 2 que hay 2 términos que no significan lo mismo, porque ocurren en tiempos diferentes. El primero es tener vida y el segundo es resucitar. La promesa de que dice nos dará vida se cumplió en 1948 del siglo pasado, cuando los judíos regresaron casi cerca de 2000 años exiliados y dispersados por el mundo a establecer el Estado libre y soberano de la nación de Israel. Ahí Israel renació nacionalmente, pero no espiritualmente. Regresaron a su tierra, pero no se convirtieron y todavía no se convierten, aunque hay un movimiento impresionante ya en el mundo de cantidad de judíos étnicos que están aceptando a Jesús como el Mesías, que son los primeros frutos de los que se van a convertir con los 144,000 judíos que van a predicar en el tiempo de la tribulación. Bueno, entonces veamos esto, que la promesa que se hace aquí de tener vida es una referencia directa a el renacimiento de Israel como nación, si lo quieren apuntar. Y nos preguntamos, ¿qué otra nación en la historia del mundo ha vuelto a nacer después de haber estado exiliada de su tierra por más de casi 2000 años a través de la historia? ¿Qué nación ha podido igualar a Israel para renacer después de casi 2000 años? Y este milagro de este renacimiento de Israel se profetizó en Isaías 66:8, escrito hace 2700 años. ¿Quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Pregunta el Espíritu Santo, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, Israel, damas y caballeros, señores sociólogos que nos visitan, antropólogos, historiadores, es la única nación en la historia que no ha tenido comparación con ningún estado, con ninguna nación que haya podido, ya no digamos todas las generaciones, por casi 2000 años, ninguna nación en una sola generación, que en la Biblia una generación son aproximadamente como 80 años, de acuerdo al Salmo 90 también, no ha podido ninguna nación en la historia regresar a su religión, a su estado, a su lenguaje. No lo perdieron el hebreo, mezclado con algo de arameo, como en 1948 ante los ojos expectantes del mundo. Me voy a adelantar un poquito porque las primeras 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial preparó a Israel para su tierra y la Segunda Guerra Mundial preparó a la tierra para los judíos. Increíble que tuvo que haber 2 guerras mundiales para que en la Primera Guerra Mundial los ingleses les quitaran al Imperio Otomano de los turcos el control del Medio Oriente. Cuando en 1923 los ingleses, el general Alibay, entra a Jerusalén y sacan a los turcos y se acabó el Imperio Otomano turco que había prevalecido casi 500 años. Y de 1923 a 1945 los ingleses tenían el control
del Medio Oriente. Acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la Liga de Naciones, que después se convirtió en las Naciones Unidas, decretan que los ingleses se salgan y que Israel tome posesión de su tierra soberanamente, convirtiéndose en un estado. Entonces vemos cómo a través de toda la historia Dios trabaja por etapas. Dios va preparando tu vida igual que las naciones. A ti te prepara tal vez de los 15 a los 20 años para que estudies algo, o para que vivas con una familia, o para que hagas esto, sin que tú te des cuenta. El periodo que tú estás atravesando en tu vida te está preparando para la segunda etapa. Pues es que yo me divorcié, hermano. Bueno, ese divorcio te va a ayudar si aprendes, y esa caída y ese problema y ese fracaso en tu trabajo te va a ayudar para la próxima etapa si tú te mantienes, como decía mi esposa Marta, con la presencia de Dios en tu vida. Aléjate de Dios y olvídate de Dios por los problemas que tienes y pierdes, abortas tu llamado. Te sales del camino y te puedes quedar como los judíos en el Antiguo Testamento, 40 años dando vueltas. En la geometría, un círculo es un punto donde tú partes y regresas al mismo punto. Nunca llegas a ningún lado. Siempre en ciclos tu vida. Eres igual que hace 4 años, igual hace que 10 años. Tu vida no ha podido cambiar. ¿Y sabes por qué no ha podido cambiar? Porque te gobernó la amargura. Un cristiano amargado no avanza ni una pulgada en su vida espiritual. No me importa que me violaron, hermano, mi papá fue esto y mi mamá fue esto y me divorcié y la gente no me quiere y como los perros me estoy lamiendo todas las heridas y te victimizas. El mundo está contra mí, nunca me quisiste, papá, nunca me quiso nadie. Y cuando comenzamos a centrarnos en nosotros sin entender que hay una ley de la responsabilidad espiritual en la Biblia, que nadie es responsable de lo que tú eres ahorita más que tú y yo. El día que tú dejes de echarle la culpa a algo o a alguien por lo que tú eres ahorita, ese día vas a madurar. Las personas inmaduras, los que no crecen, son los que siempre están creyendo que son como son porque alguien tuvo la culpa de ser como son. Es la victimización de la personalidad que te desintegra internamente el alma y el espíritu. Muy bien. Ahora veamos la segunda fase en Oseas capítulo 6, que tener vida entonces es la resurrección de Israel como nación en el 48. Y noten ustedes que dice, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. La promesa de resucitar va mucho más allá de su renacimiento nacional. Aquí ya cuando hablamos de resurrección estamos hablando de una vida nueva. Israel nace de nuevo, nace como nación secular, y después, hasta que Cristo regrese, va a renacer espiritualmente. La segunda promesa de Oseas, marcada por el tercer día, apunta hacia el renacimiento espiritual de Israel. Nos resucitará después de los 2000 años. Y es cuando veremos nosotros Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvado. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos, 3 capítulos le dedica Pablo al renacimiento de Israel como una nación espiritualmente. Ahora, muy bien, veamos la promesa que Dios hace antes en Isaías, Oseas 15, andaré y volveré a mi lugar. Aquí está Cristo. ¿Saben quién está hablando aquí? Dios en la persona de su Hijo. Andaré y volveré a mi lugar. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan, principalmente
cómo Cristo comienza a platicarles a sus discípulos continuamente, diciéndoles: me voy a ir, me voy a ir, voy a regresar. Y estaban los discípulos: ¿a dónde? ¿A Tlacomulco? ¿A dónde te vas? ¿De qué está hablando? ¿Se va de vacaciones o qué? Pero él estaba citando Oseas 5:15, de que él iba a regresar a su lugar e iba a regresar al mundo cuando Israel se convirtiera, que será en el tiempo de la tribulación. Vayamos pues al Evangelio de Juan. ¿Ya ven por qué no traen su Biblia, muchachitos? Capítulo 7, Juan 7. Entonces Jesús dijo, Juan 7:33, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Todavía los discípulos con este lenguaje no lo entendían. Continuamente, vamos a seguirlo viendo, Jesús está anunciándoles que se va a ir. Y qué increíble que sepa Jesús a dónde se iba a ir después de muerto. Al que me envió a la tierra, me envió a morir. Pero yo sé que cuando después muera a los 3 días, voy a subir al que me envió. Veamos ahora Juan capítulo 13, nos brincamos hasta el capítulo 13, versículo 33. Hijitos, Juan 13:33. Aún estaré otra vez, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahí él les dice a los discípulos con más claridad: antes me voy a regresar con el que me envió, y ahora les digo, cuando yo me vaya, ustedes no se pueden ir conmigo. O sea, yo me voy a morir primero que ustedes. Ustedes me van a alcanzar después, todavía no se lo revela, pero quiero decirles ahorita que a donde yo voy ustedes no van a poder ir. Y más confusión trajo a los discípulos. ¿Y ahora por qué nos quiere dejar huérfanos? ¿A dónde quiere ir que no nos quiere llevar con él? No tenían la idea todavía de la dimensión espiritual que Jesucristo estaba mencionando. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, del 1 al 3. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Aquí ya en tercer lugar les dijo que va a regresar con el Padre. Número 2, que a donde Él va, ellos no lo pueden acompañar. Y ahora aquí les dice: a donde yo voy, les voy a preparar un lugar. ¿Irá a algún hotel? ¿Irá a la Riviera Maya a prepararnos ahí algo rico para vivir ya eternamente ahí en la Riviera junto con Él? Y aquí los discípulos, más que cualquier otra cosa, entraron en un estado de ansiedad por no entender espiritualmente las palabras de Jesús. Y en el versículo 3 les dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo sabemos que no está hablando de la segunda venida, que es otro evento completamente diferente? Porque dice: y os tomaré a mí mismo. Esta palabra en el griego, paralambano, implica tomar así con fuerza. Y esta palabra, con la palabra en 1 Tesalonicenses 4:17, el rapto, que es arpazo en el griego, arpazo se tradujo arrebatar, significa quitar con fuerza. Entonces, en el rapto viene Jesús y ¡boom! Millones de personas desaparecen del mundo. Viene a sacarnos del mundo y Él no pone los pies en el mundo. Él es del cielo, nos saca del mundo y nos reunimos con Él en el espacio cósmico. Y ya que estemos con Él, nos vamos hacia el tercer cielo con Él. Pero Él baja por nosotros porque el espacio cósmico es el dominio de Satanás. Y viene a proclamar a los ángeles caídos y a todos los poderes de las tinieblas: he venido
y voy a regresar a conquistar este mundo para todos ustedes. Para que donde ustedes estén, donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Muy bien, sin embargo, aun cuando actualmente nos encontramos en la época de la iglesia, que son estos 2000 años, esto es importante. La iglesia, amados santos de Dios, la iglesia no es la fuerza que está guiando el plan profético de Dios. La iglesia no es, repito, la que está guiando el plan profético de Dios, porque el factor crítico que Dios usa en toda la Biblia es Israel. ¿Te gustó? Todas las profecías bíblicas del final de los tiempos están relacionadas con Israel. La iglesia va a desaparecer al cumplirse los 2000 años, en el rapto nos vamos. Pero aquí en la tierra siguen 7 años de tribulación, donde Dios va a tratar con Israel para que ellos puedan, en este tiempo de angustia, al final reconocerlo como el Salvador. Y ya que Israel reconozca a Jesús como el Salvador, regresamos con él en la segunda venida. Malaquías capítulo 14, pisará sus pies en el monte de los olivos. El año pasado que vayamos a Israel, vamos a ver el monte de los olivos. Se va a ver un valle de norte a sur, de occidente al oriente. Se va a hacer una cruz, un cisma como una cruz se va a hacer en Israel, donde nosotros bajamos con él a establecer su reino milenial. Israel es el termómetro de Dios. Con esto estoy adelantándonos para que ustedes comiencen en esta serie que estamos estudiando, entender que ahora tenemos que tener nuestros oídos y nuestro enfoque para saber en qué tiempo nos encontramos, estar en contacto con lo que está pasando en Israel. Israel es el termómetro de Dios. Dios no ha desechado a Israel, no ha dejado a Israel. Estamos temporalmente la iglesia injertados, Romanos 11, en el olivo natural. Somos el olivo silvestre. Ellos siguen siendo el olivo natural porque de Israel, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, viene todo esto escrito. Los apóstoles que escribieron la Biblia nacieron en Tlalnepantla, nacieron en Israel, eran judíos, la primera iglesia cristiana fue judía, y por eso en Romanos Pablo dice, el evangelio es a los judíos primero y después a los gentiles. Primero Dios a los judíos y después a los gentiles. Pero como en estos 2000 años de historia, Israel continuó rechazando a Dios, continuamos nosotros predicándoles y tenemos ya gran cantidad de testimonios de judíos que están convirtiéndose a Jesucristo. A la iglesia no se le dio un tiempo específico de duración para que nosotros estuviéramos en la tierra. Escuchen lo que acabo de decir. La Biblia no menciona cuántos años la iglesia va a durar. Estamos creyendo que 2000 años para Israel, pero escuchen esto. Si llegamos al año 2000, que es cuando Dios comienza la tribulación, podemos ser sacados nosotros o arrebatados 6 meses antes de que el anticristo firme el tratado, 1 año antes, o el rapto puede venir 5 años antes y pasar 5 años antes hasta que el anticristo firme el tratado. La iglesia no tiene el día y la hora, nadie sabe cuando Cristo viene por nosotros. Nadie se atreva a decir en tal fecha o en tal día Cristo viene. No sabemos. Sabemos los tiempos y nos encontramos en los tiempos. Que de eso se trata esta serie. Pero el día y la hora no lo sabemos. Pero para Israel el tiempo está contado cronológicamente por las profecías bíblicas. Ahora vamos a comenzar a estudiar estos 2 días en el Evangelio de Juan, que vamos a comprobar que Cristo no se refería a 2 días de 24 horas. Para corroborar que cada vez que Jesús mencionaba 2 días
se estaba refiriendo a 2000 años en relación con la nación de Israel. Juan 4 con la mujer samaritana. La Biblia menciona en el Evangelio de Juan 2 periodos de 2 días durante el ministerio de Jesús que son símbolos proféticos. ¿Quién se podría imaginar eso, verdad? Vamos ahorita, 2 días y tienen implicación profética. Cristo no dice 3 días, 4 días al azar o por coincidencia. Cada día, cada coma, cada número que la Biblia menciona tiene un significado profético. No es al azar. Todo lo que Dios ha escrito tiene un significado y nosotros somos los responsables en escudriñar, en investigar, en poder resaltar. Y cuando el Espíritu Santo te ve que traes tu Biblia el domingo y que de veras eres una persona de la Biblia y tienes en tu oficina una Biblia, en el baño una Biblia, en tu recámara una Biblia, y que estás buscando siempre la palabra de Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Porque dice Deuteronomio 4, me buscarás cuando me busques con todo tu corazón. Pero vienes aquí con el Calimán. Ahí traes el periódico contigo ahorita. A ver quién gana, Monterrey o América. Vive la América. Independientemente, ¿verdad? Bueno, este es un chiste nada más. Juan 4, versículo 40. En este capítulo, rápidamente para introducirnos a lo que está antecediendo, Cristo se encontró con la mujer samaritana, todos ustedes lo saben, ¿verdad? En un pozo de Jacob, en la región de Samaria. Cristo le revela a la mujer que Él es el Mesías, que Él es la fuente del agua de la vida. La mujer gozosa era una mujer inmoral, llevaba 5 matrimonios, con el que vivía en amaciato. Cristo no la condena, era ignorante, pero era una mujer religiosa, porque comenzó a cuestionar a Cristo. Ustedes adoran allá y nosotros acá. O sea, ¿qué religión es la verdadera? Unos que los mormones, otros que los hindúes, otros que estos. ¿Hay alguna religión que se puede decir cuál es la verdadera? Una pregunta muy válida que hizo la mujer a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue, mujer, créeme. ¿Cómo sabemos cuál es lo verdadero? Créele a Jesús. Ve lo que dice la Biblia a Jesús. No hay ninguna religión, Él no vino a fundar ninguna religión. Él vino a que le creyéramos que sus palabras son espíritu, son vida y vida eterna. Y eso te librará y te hará libre de las religiones, de las tradiciones, del paganismo, etcétera, etcétera, si le crees a Jesús. Bueno, entonces esta mujer corre con los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos eran enemigos de los judíos, porque los samaritanos, o sea, la región de Samaria está hasta la mitad de Israel y lo que sigue la región de Galilea. Entonces, a ver, aquí así rápidamente, Israel está dividido en Judea, Samaria y Galilea. El sur, que es Judea, es el Mar Muerto. Cuando vayamos al Mar Muerto el año que entra en junio, les apuesto lo que quieran, que las mujeres no se van a querer ir de ahí. ¿Saben por qué? Porque las cremas del Mar Muerto embellecen a la mujer. Son las cremas y el lodo que hay, se acuestan en el lodo, ahí se quedan a dormir las mujeres y se revuelcan para acá y para allá y por acá, porque el Mar Muerto tiene los minerales más increíbles que hay. A las tiendas de cremas, bueno, ahí se vuelven locas las mujeres comprando cremas para la cara y para las uñas y para lo que sea. No, para las uñas no, ¿verdad, gorda? Bueno, yo no sé de esas cosas. Pero cuando fuimos la vez pasada, ¿verdad? No querían un día más las mujeres. Les dije, no, se someten. Muy bien, los samaritanos entonces se habían mezclado con judíos y los judíos los tenían marginados porque
no eran puros, estaban mezclados con los gentiles. ¿Cuándo fue esto? Cuando los asirios, 700 años antes de Cristo, se llevaron cautivos a las 10 tribus de Israel a Siria. Y entonces desde hace 2700 años hasta nuestros días, los judíos están en el mundo entero sin que sepamos a qué tribu pertenecen. Por eso hay judíos mexicanos, guatemaltecos, italianos, salvadoreños, ingleses, franceses, africanos, de Etiopía, en fin, están regados por todo el mundo sin que se sepan muchas personas que tienen su origen en una de las tribus de Israel. Muy bien. Entonces la mujer corre con los samaritanos. ¿Qué creen, verdad? Hay un profeta, estoy seguro que es el Mesías, etcétera, etcétera. Y entonces le piden a Jesucristo que por favor se quede con él. Y dice el versículo 27 de Juan capítulo 4. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntan o qué hablan? Sin embargo, encontramos en el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Pregunta, ¿por qué Jesús detiene su visita a Samaria 2 días? ¿Por qué 2 días? ¿Qué relación hay en que él se haya quedado 2 días con los samaritanos, con los 2000 años relacionados con la profecía para Israel? Y la respuesta es la siguiente. En todo su ministerio, casi ninguno de los judíos se convirtió. Y en la primera visita a Samaria, casi todos los samaritanos se convierten, los marginados, los desechados del mundo. Y en ese momento, Jesucristo, al decir, me quedo 2 días con ellos, los samaritanos son un tipo de la iglesia. Ellos eran mezclados, gentiles con judíos, y la iglesia, ¿cómo está mezclada en el siglo XXI? Gentiles con judíos también. Y cuando Jesús dice, me quedo 2 días con ustedes, está hablando proféticamente que después de los 2000 años vendría Dios a establecer su trato con los judíos. Qué impresionante que es en un ministerio de 3 años y medio, donde la mayoría eran judíos, se rehúsan a creer en él, y en un solo día en Samaria todos los gentiles casi creen en él. ¿Qué significado tenía, verdad? Que la época de la iglesia está mezclada también, pero predominantemente de gentiles. Ser un reflejo de este ministerio de Jesús que tuvo con los samaritanos. ¿Podríamos alguna vez habernos imaginado esto? ¿Ven cuántas joyas y cuántas piedras preciosas? Ahorita todavía están muchos. Lo comprendo. El año que entra lo vas a entender un poco más. Pero son piedras preciosas y joyas que vamos descubriendo en la Biblia. Y ¿saben cuál es el secreto de la Biblia? La conexión. Estar conectando versículos con otras partes para no sacar de un contexto un texto y hacer un pretexto. Esta es la razón por la cual hay tantas sectas que sacan un versículo sin tomar en cuenta otras partes de la Biblia, y entonces si no tienes el rompecabezas completo, no puedes enseñar la Biblia, porque estarías enseñando herejías. Y este es lo precioso que tenemos nosotros en la Biblia. Pero vayamos al segundo caso en la Biblia, Juan capítulo 11, donde se encuentran otra vez los 2 días en la resurrección de Lázaro. Esto está tremendo. Capítulo 11 de Juan. Esta es la segunda vez en todo el Evangelio de Juan, donde un periodo de 2 días aparece en la historia de la resurrección de Lázaro.
La resurrección de Lázaro. ¿Qué leímos en Oseas? Nos resucitará después de 2 días. ¿Verdad? Ya estamos uniendo cabos, como que ya comienza a ser un poco más claro el rompecabezas. Muy bien, ya hemos visto claramente en el versículo 24 que de una forma sospechosa, Marta le dice esto a Jesús. Juan 11:24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. O se tradujo en el día postrero. Marta sabía de alguna forma que para Israel habría un tiempo de la resurrección. Y si Cristo habla de 2 días, está hablando del tercer día que Cristo resucitó. Sin que Marta supiera, como cuando Cristo se presentó ante Pilatos, uno de los sacerdotes de ellos dijo, ¿verdad? Es mejor que un hombre muera y no que mueran todos, profetizando el ministerio que Cristo iba a tener en la redención del ser humano. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que muchos hombres hablaron sin darse cuenta que estaban hablando a través de Dios. Que el Espíritu Santo estaba usando sus bocas sin que supieran ellos qué estaban diciendo, como cuando David escribió el Salmo 22. David agarra la pluma un día en su castillo y comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. Mi corazón fue como la seda, los toros de Basán me han rodeado. David, 1000 años antes que Cristo fuera a la cruz, estaba escribiendo lo que 1000 años después iba a suceder en el Monte Calvario. Con detalles. Sobre mi ropa echaron suertes, me crucificaron. Las palabras que Jesús dijo, lama sabactani, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Las escribe David 1000 años antes. ¿Ustedes creen que David sabía lo que iba a pasar en el Monte Calvario? Ahí está un ejemplo, ¿verdad? Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos el rostro de él. ¿De quién está hablando? Del Mesías que vendría 700 años después. Isaías no tenía idea, porque cuando Cristo hace su aparición en el mundo, ninguno de los líderes religiosos, los teólogos, los fariseos, los que conocían más que el pópulos, la teología y la Torá, etcétera, etcétera, no pudieron entender, escuchen con cuidado esto, que el Mesías tenía primero que morir. Y esta fue la trampa del plan de Dios al diablo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, los principados satánicos, hubieran sabido y conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo. Si el diablo hubiera sabido que Cristo iba a resucitar, no se hubiera metido en Judas. De menso lo hace. Pero cuando Cristo resucita, el plan escondido de Dios, ni los ángeles lo conocían, era un secreto entre Dios y su Hijo Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo único que aparece es un Mesías, pero la mayor parte de ellos creían que era el Mesías o el descendiente de David. Y cuando el Cristo toca y tienta el diablo a Cristo en el desierto, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, realmente di esas piedras, o sea, si tú no eres el descendiente de David, sino que si eres el Hijo de Dios, pruébame que tú eres el Hijo de Dios. El diablo sospechaba, pero no estaba seguro que era el Hijo de Dios. Ahora alguien podría preguntar, oiga, pero cuando entró Cristo a una sinagoga, los demonios lo reconocieron. Escuchen, sabemos quién eres, el Cristo, has venido a atormentarnos. Es toda la información que tenía. Sabemos que eres el Mesías, el Cristo, que significa el Mesías. Pero no sabían el plan que tenía que morir. Oye, hermano, pero después de cuando les comenzó a preguntar a los discípulos y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y al tercer día resucite, pues el diablo no estaba oyéndolo. Escucha esto, si tú no tienes al Espíritu Santo, aunque oigas esto, no lo vas a entender.
Yo puedo venir ahorita con una persona de otra religión. Oye, es que María no es corredentora con Cristo. Los santos no pueden perdonar los pecados. Aquí está en tu Biblia. No. Es mi religión. No voy a rechazar mi religión. Ahí está, y no lo ven. ¿Cómo lo explicas? Hasta que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y nos abra el entendimiento, podemos tener la luz y no ser iluminados. No hay peor ciego que aquel que tenga la luz enfrente y no es que no pueda ver, no la quiere ver. Tú le puedes convencer, como lo he hecho en los debates con los ateos, que el ateísmo es insostenible filosóficamente, que la teoría de la evolución que se enseña en las universidades a nuestros hijos es anticientífica, antibiológica, antigenética y contra la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y los maestros les dices, pero ¿cómo estás enseñando algo que tu misma ciencia, que te jactas en que eres científico y que esto es una religión? La ciencia te demuestra que la teoría de la evolución es imposible. Pero ¿qué hay? ¿Por qué no cambian de un bando al otro bando? Simplemente porque el orgullo intelectual es más grande que la verdad. Detiene la verdad. Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le quieren glorificar como Dios ni darle gracias. Se envanecen en sus razonamientos y profesando ser sabios, se vuelven necios. La Biblia nos explica la conducta psicológica del ser humano en todos sus sentidos. Muy bien. Entonces Marta le dice, en el último día vas a resucitar. Y Lázaro se enferma gravemente. Sabemos que eran los mejores amigos de Jesús. Marta, María y Lázaro eran 3 hermanos. Y supuestamente esta familia era de mucho dinero. Eran de las familias más pudientes que había en Israel. Y siempre estaban a Cristo hospedándolo en su casa, dándole de comer. Seguro que hasta una habitación especial la tenían para él, etcétera, etcétera. O sea, era como un amigo íntimo Jesús de Marta, María y de Lázaro. Imagínense ustedes cuando le van a avisar a Jesucristo, Lázaro está gravemente enfermo. Dice el versículo 3 del capítulo 11, enviaron las hermanas para decir a Jesús, he aquí el que amas, o sea, el Espíritu Santo pone énfasis en que había un amor muy especial de Jesús por Lázaro, principalmente por Lázaro, al que amas. Cuando lo oyó Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hasta ahí sabemos que Cristo detiene su visita, no 3 días, no 4 días, lo vamos a ver, con el propósito de que muera Lázaro. El plan de Dios era que Lázaro muriera. El plan de los hombres era que viviera y que no se muriera de esa enfermedad. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros caminos y son más altos que los de nosotros. Entonces hay muchas decisiones de Dios que Él toma que van mucho más allá de lo que creemos que sería mejor para nosotros. Es como hace poco me dijeron una persona que querían ir a resucitar un muerto y les dije, miren hermanos, si don Pancho Pistolas resucita, ¿saben lo que va a pasar? Que abriendo los ojos va a decir, devuélvanme. Por el amor de Dios, estaba mucho mejor que en mi rancho. Estoy mejor que en este mundo de sufrimiento. La muerte es la liberación del alma y del espíritu para estar en un lugar que ni nos imaginamos y queremos traerlos de vuelta. Solamente para que esté conmigo, porque lo extraño. Y claro que es lógico eso, ¿verdad? Y quisiéramos que no perdiéramos a los seres queridos. Pero cuando el cristiano sabe que una persona de la familia ha partido con el Señor y está en un lugar 1000 veces mejor que en este mundo, ese es un consuelo que te da para tener paz en tu vida y seguir viviendo para Cristo y no vestirte de negro 5 años. Muy bien. Entonces le envían a Jesucristo
y dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. ¿Por qué 2 días? Siempre pregúntate en la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? El mundo de los por qué que pertenece a los niños. ¿Por qué los globos se elevan, papá? ¿Por qué en el avión veo como hormiguitas a la gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué se hace caliente el agua? ¿Qué es lo que calienta el agua? ¿Por qué el agua se evapora? Y los niños tienen 1000 preguntas y crecemos, llegamos a los 50 años y dices, ya lo chepo todo. Qué feo, ¿no? Cuando hay tiempo de preguntas y respuestas en los seminarios que tenemos, veo cantidad de cristianos que no tienen preguntas. ¿Cómo no lees la Biblia? Oye, leo la Biblia y 1500 dudas salen. Nunca podremos conocer la respuesta a todas las dudas, seríamos dioses. Entonces, mientras estemos en un mundo limitado y la mente de Dios, que es la palabra de Dios, tendremos 1000 dudas. Y el secreto es no quedarte con las dudas, investigar, preguntar, porque Dios quiere responderte. Entonces, se queda 2 días y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué 2 días se queda Jesús en Betania? Intencionalmente Jesús retrasa su viaje. Ni siquiera acabé y miren, ya están. Qué malintencionados, ¿verdad? Para manifestar el poder de Dios en la resurrección. Pero tenemos aquí algún tono profético para su retraso de 2 días. Es la pregunta que tenemos que contestar. Ya sabemos que los 2 días para que resucitara y corroborar que al tercer día también le iba a resucitar, porque entonces al tercer día resucita Cristo a Lázaro, proféticamente anunciando y señalando su resurrección. Pero ¿habrá algún tono profético relacionado con los 2 días de Israel? ¿Está Lázaro representando simbólicamente a Israel? ¿O estaba Jesús insinuando nada más que la muerte de Israel, o que la muerte de Israel como nación duraría 2 días? La resurrección de Lázaro fue un milagro. ¿Quién lo puede negar? Pero solo fue una resurrección física, porque recuerden que él resucitó y volvió a morir. El primero en haber muerto sin haber resucitado, sin regresar a la vida, ha sido Jesucristo. Todas las resurrecciones que tú veas en la Biblia volvieron a vivir. O sea, no estaban desconectados del espíritu. Una vez un cardiólogo, amigo mío en Toluca, hace como un mes me mandó un correo. Me dice, Armando, tengo testimonios de personas que están siendo resucitadas en las salas de emergencia. Y yo le contesté, no estaban muertas. ¿Cómo si el corazón les dejó de latir? Y hasta pudimos saber que el cerebro no les funcionaba. Le dije, bíblicamente, Santiago capítulo 1, el momento que el espíritu separa el cuerpo, sobreviene la muerte. Esas personas no resucitaron, no se habían muerto. El espíritu estaba todavía sobre ellas. Así que no resucitaron a ellas, simplemente Dios, el espíritu lo volvió a meter para que siguieran viviendo. No es hasta que el espíritu se separa bíblicamente del cuerpo que sobreviene la muerte clínica. Mientras tanto, le dije, me dijo, tienes toda la razón. Y este hermano es un cardiólogo de mucho respeto en el Estado de México. Entonces vemos nosotros que la resurrección de Lázaro fue un milagro, pero fue solamente una resurrección física. No recibió la inmortalidad de su cuerpo glorificado, o sea, que no volvería a morir. El espíritu de Lázaro aún está esperando la resurrección y la glorificación junto con nosotros. Después de 2 días, Israel ha sido resucitado, como lo leímos en el libro de Oseas. Mientras que Israel ya abandonó la oscuridad total de su tumba nacional, aún no ha entrado Israel a la resurrección espiritual. ¿Se acuerdan de Oseas? Nos darás vida y después la resurrección. A Lázaro se le dio vida, pero su resurrección está esperando hasta el día de Jesucristo. Entonces, en estos 2 días, Cristo corroboraba y confirmaba a Israel que verdaderamente el plan para él era que las profecías se cumplieran hasta después de 2000 años.
¿En qué tiempo nos encontramos? Estamos así de los 2000 años. Y vamos a ver en la próxima conferencia ahorita que sigue que estos 2000 años son impresionantes relacionados con Israel. Rápidamente para terminar, porque se acabó el tiempo. De Adán a Abraham hubo 1948 años. ¿Quién fue Abraham? El padre de Israel. De Adán a Abraham hubo 1948 años. El primer Adán. El segundo Adán, ¿quién fue? De Jesucristo a Israel hubo 1948 años. ¿Coincidencia? Se las dejo de tarea. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta maravillosa tarde.